Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, el horario que nos estén observando. Somos Tau 14, siguiendo la verdad. Mi nombre es Jesús González, como ya nos hemos presentado. A mi lado derecho, Bernardo Fuentes Herrera. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches. Y Ignacio Ángeles Uriarte. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, gracias, Jesús. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos un exquisito tema que vamos a tratar. Y bueno, vamos a confrontar unas ideas que hay por ahí pululando en el ambiente cristiano, a lo cual lo podemos catalogar como calvinismo, ¿no? En este sentido, el tema que vamos a hablar en este momento es acerca del pecado. En sí, el tema es, ¿tiene propósito divino el pecado? ¿Dios le dio un propósito al pecado? ¿Existe en realidad un sentido al pecar, al que la sociedad o al que el ser humano esté sujeto a esto inevitable que es pecar? ¿Qué es el pecado, no? ¿Qué es la maldad? ¿Se puede pecar con maldad, sin maldad? ¿Cómo nace el pecado? ¿Cuál es el origen de la maldad? ¿Por qué pecamos, no? ¿Y qué piensa Dios acerca del pecado? Y si realmente este tiene un propósito en nuestras vidas como tal, o si tiene un propósito en sí mismo, ¿no? Lo que es el pecado. Y bueno, desde este momento pues vamos a comenzar a debatir libremente acerca del tema y a exponer nuestras posturas y a tratar de confrontar ideas acerca de lo que se piensa comúnmente en el cristianismo, ¿no? Que por lo general nos topamos mucho con ideas agustinas y ideas calvinistas que no del todo concuerdan con muchas de las interpretaciones o bien de la filosofía que podemos encontrar dentro de la Biblia, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pues chicos, vamos a comenzar. No sé, ¿qué ponemos sobre la mesa? ¿El pecado original? ¿La teología del pecado original? Claro, sería bueno comenzar desde allí, comenzar desde el pecado original. De hecho, estamos platicando, ahorita no recuerdo bien el libro específico, pero estamos platicando que San Agustín introduce el concepto de pecado original, no tanto como los primeros cristianos, que son los también que nos lo introducen. Ellos hablan de que sí hay un pecado original, pero Agustín lo hace en la forma genética, para que nosotros arrastramos el pecado por causa genética, en particular por causa del semen. San Agustín es el primero que dice que el pecado viene por causa de la semilla. No lo dice así porque sí, porque así a él se le haya ocurrido. Realmente lo dice por causa de Génesis. Génesis dice que el pecado entra a causa de la semilla que Satanás introduce en el hombre. Si recordamos cuál es la... déjame recordar. En Génesis 3, cuando Dios le dice que... Ay, ahorita no recuerdo, Nacho, por ahí apóyame un poquito con el texto específico bíblico, pero ahorita parafraseando, Dios les dice a Eva, me parece que tu semilla, que la semilla de Eva será contra la semilla de Satanás. Entonces San Agustín dice que la semilla del diablo es la que viene a causa del pecado, y esta semilla se introduce por medio del hombre, porque el hombre es el que pone la semilla en el caso de la fecundación. Luego, el hombre es el que pone la semilla de Satanás en la mujer, es el que introduce el pecado original. Este tipo de lecturas nos puede parecer ahorita irrisorias para el siglo XXI, pero el problema final es que por muy irrisorio que sea, si usted va a la iglesia católica y quiere ser católico, le van a enseñar el catecismo. Y lo primero que le enseñan dentro del catecismo es que usted tiene el pecado original. Por eso por eso cuando fue niño necesitó que lo bautizaran. Ajá. Cuando uno es católico, ¿no? Pues, oye, pues ¿sabes qué? Pues que te bauticen. ¿Por qué? Porque pues, el niño está en el pecado original. Y en el niño es el pecado original. Y propiamente este tipo de pensamientos son los que dan origen a pensar, por ejemplo, para Dante Alighieri en la Divina Comedia, de que pues hay un limbo, ¿no? Y allí se van todos los niños que no fueron bautizados. Ok, bueno, ahorita eso... Sí, o sea, en realidad a lo que hemos estado platicando, ¿no? Que
como tal, la teología del pecado original no es del todo bíblica. No la encontramos como tal en la Biblia. Han sacado textos fuera de su contexto o han interpretado con base en ideas que no son propiamente lo que el autor trataba de explicar en su texto, ¿no? Por ejemplo, con el Salmo de David, cuando dice, en pecado me concibió mi madre. Sí, porque creo que yo estaba confundiendo, aunque sí, también pero creo que sí también se agarran de ahí. Sí, ¿no? Sí, el problema, justamente, ¿no? Venimos, para los que quieran venir, estamos estudiando Génesis, así paso por paso, para eliminar este tipo de cosas, ¿no? Que habló Agustín, sin querer, el muy sope, perdón, pero humano, es que humanamente, fue humano. Humanamente interpretó la parte de Génesis 2, Génesis 3, perdón, Sí. Génesis 3, versículo número 17. Dice, el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y tu semilla, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, ya con eso, Agustín interpretó de manera incorrecta eso, y ahí es donde viene la teología del pecado original. Aquí hay algo importante que nos gustaría mencionar. Es importante decir que el pecado original, como decía Jesús, número uno, no es bíblico. Lo sacan para poder sacarse problemas de encima. Eso es importante y muy destacado. Sí, es que el problema final que proviene de este tipo de cuestiones y que el cristianismo lo introduce desde Jesús es en decir, ok, hay un pecado. O sea, uno puede preguntarse, ¿y para qué viene Jesús? Para salvarnos del pecado. Oye, pero ¿realmente todo ser humano es pecador? ¿De dónde proviene el asunto del pecado? Entonces como que dicen, a ver, para que todo el ser humano necesita realmente, para justificar a la humanidad la necesidad de un salvador, tenemos que ¿cómo saber introducir el porqué del pecado? Y ese porqué del pecado, como que dicen, pues, ¿cómo? ¿De dónde? De origen. Bien, ¿de origen cuál? De origen humano. El ser humano necesitó de origen la salvación. Eso es lo que decimos, ¿no? Para el cristianismo lo dice desde su nacimiento. Necesitamos de origen salvación. De hecho, el cristianismo es una religión soteriológica, eso significa de salvación. Ajá. Pero como que es la pregunta, ¿y cómo rayos salvación de qué? ¿De qué uno puede comenzar a preguntar? Pues ¿de qué necesito ser salvo? Del pecado. Pues ¿cuál pecado? O sea, explícame el pecado. Y eso, tratar de explicar el pecado, a la iglesia le costó introducir el concepto de pecado original. De hecho, San Agustín no es el primero que lo introduce. Me parece que Ireneo o unos cuantos comienzan a hablar ya del pecado original, como que hay algo mal de nuestro origen. Y no está tan errado. El propio Freud, que no es creyente, que no fue cristiano, pero dice que sí fue judío. Sí fue judío, pero no lo dice como judío, porque él de hecho tiene una vertiente atea. Él dice, no, pues es que hay pulsiones, el famoso entre Eros y el Tánatos. Y él dice, pues es que hay pulsiones de muerte y pulsiones de vida. Y en este sentido de pulsiones, como que realmente el concepto de pecado original sería una pulsión. Y no necesitamos ser cristianos, y no necesitamos ser católicos, sino simplemente tratar de ejercer un pensamiento acerca de lo que es ser humano, para entender que a veces nosotros somos bien suicidas. O sea, el ser humano, sin darse cuenta, como en el caso que estamos diciendo de San Agustín, que él sin intención la riega y comienza a meter cosas que no son de Cristo. O sea, y a todos nos pasa, y no además siendo cristianos. veo, algo donde nos podemos dar cuenta de donde no se puede sostener esta teología del pecado original, es que se atropellan a sí mismos y luego tratan de resarcir ese error. ¿A qué me refiero con esto? Con la idea del pecado original es, uno nace, por lo que dicen del Salmo de David, uno nace en pecado. O sea, soy un bebé de un día, acabo de nacer y ya soy pecador, ¿no? Y se topan con que el mismo Yeshua, Jesucristo, nace de una mujer. Entonces se quedan con la idea de, bueno, ok, si acabamos de decir que los bebés, los que nacen de una mujer,
nacen con pecado, ¿qué onda con Jesús? ¿No? Nació con pecado, no puede tener pecado. ¿Y a qué nos va a llevar a esto? A la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces, por eso es que nacieron un sinfín de interpretaciones y de teologías de la nada, porque de una falacia o de un argumento que ellos creían, una premisa que ellos creían que era un argumento lógico, empezaron desde una falacia que los fue llevando a tergiversar cada vez más la verdad y desviarse absolutamente de la interpretación correcta. A lo que tenemos el problema de hoy en día, ¿no? Que ok, el cristianismo ha pulido esa parte de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Y dicen, esto no lo creemos, pero sí creemos que Jesús viene o Yeshua viene sin pecado, aunque es una excepción porque todos los hombres sí venimos con pecado original. Entonces, nos damos cuenta que también en el cristianismo la teología del pecado original existe. Amarteología. Exactamente, la rama de la teología que estudia el pecado. Y es que, bueno, a eso es lo que queremos, lo que nos hemos reunido en esta ocasión, ¿no? Para desentrañar de qué está hablando aquí David, de qué está hablando Pablo cuando habla del pecado, que por un hombre, por Adán, entra la muerte, entra el pecado, y por otro hombre saldrá, hablando de Yeshua. Y en sí, ¿qué es el pecado, no? ¿Cómo surge esta idea de pecado? ¿Cómo surge la idea de maldad? ¿Y por qué tenemos hoy tantos problemas con eso? Porque es muy válido, yo creo, para los ateos preguntar, ¿no? De, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué los niños nacen así? ¿Por qué los enfermos, no? O sea, creo que eso es válido, pero desgraciadamente el cristianismo no ha sabido responder desde una perspectiva lógica, sino a través de meras falacias y malas interpretaciones. Sí, el problema es que nosotros en realidad no hemos podido comprender que hay un porqué de la ley. Marga, la ley es en realidad lo que nuestro instructor, diría Gálatas, es nuestro instructor acerca de lo que es el bien y el mal. De lo correcto y lo incorrecto. Ajá. Y Varga, aún incluso la ley, aunque nos enseña eso, hay cosas que tú te das cuenta como que uno dice, no manches, o sea, qué especie de Dios es este, que está todo salvaje, y por cualquier pecado, porque un niño esté enojado, y enojado comienza a insultar a sus padres, ya la Biblia te dice, mátalo, dale a apedrearlo a muerte. Y lo peor de todo es que durante el contexto histórico del cristianismo, válgalos, ahora sí, y ahí hablando del calvinismo, pues lamentablemente sí, allí la ginebra calvinista sí apedreó a un niño, porque el niño se enojó con sus papás. Y ahí vamos, ¿no? Por ejemplo, vi un documental hace poco sobre los mandamientos, ¿no? Los mandamientos de la Torah, y hablaron precisamente de ese mandamiento. ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué clase de Dios es ese? Es un monstruo, ¿no? Muchos dicen. Pero en realidad es la interpretación. ¿Qué sucedía en ese contexto, ¿no? ¿Qué sucedía en esa sociedad pues primitiva, ¿no? Una sociedad donde la supervivencia de la sociedad, de la nación o de la tribu, pues es lo primordial, ¿no? Ajá. Entonces, ¿a qué se estaban refiriendo con esto? Y en realidad, o bueno, lo que se contó, no recuerdo, bueno, algo así se llama de los mandamientos, lo que decía es que un niño que atentaba en contra de la vida de sus padres merecía morir. Okay. No necesariamente que los insultara, ¿no? O que se rebelara en contra de ellos, no. Sino en ese aspecto de la maldición implicaba varias cosas. Una, que levantara su mano en contra de ellas, es decir, que atentara contra la vida de sus padres, o que convocara o invocara brujería y hechicería en contra de sus padres. Okay. Entonces, cometiendo ese delito o ese pecado, es meritorio que muera. Pero cambia la perspectiva, o sea, ya no es tanto el, me dijo que soy un tonto, mi hijo, hay que apedrear. No, pero deja tú eso, o sea, y sí lo he visto de vez en cuando que pues, los niños como que con el papá está tan enojado que le comienza a pegar, ¿no? O sea, obviamente uno dice, pues no manches, un niño y es su papá que le comienza a pegar, pues hasta el papá dice, a ver tu chamaco, deja de estarle pegando, y hasta le pega con los pesos para que el niño le baje, ¿no? Pero, vaga, es humano, o sea, ¿cómo pensar que Dios no sea capaz de tener compasión de un problema humano? Vaga, es como que el pensamiento final
que llega a un ser humano que está leyendo la Biblia y como dice, pues, ¿qué especie de Dios es este que se contradice, que parece estar apoyando comportamientos salvajes, comportamientos primitivos, vamos a decirlo de esa manera? Y no es tanto eso, sí, justamente por eso necesitábamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hablar con salvajes. ¿Y de qué manera le quedó? No le quedó de otra, tenía que comportarse salvaje con los salvajes. No, y bueno, yo recuerdo que en ese documental se hablaba de que las normas que la Torah habla, en realidad eran muy avanzadas y muy progresistas para su época. Sí, en especial para el caso de la justicia social. Exacto. Sí, pero por ejemplo, fuera de la justicia social, sigue siendo salvaje. Ah, sí, bueno, Ajá. lo podemos ver como algo salvaje. Sí, sí, y bueno, y por esa razón fue necesario que la lectura de la Torah avanzara en los libros del Tanaj. O sea, ahorita no recuerdo eso de los cánones, para que avanzara en el libro de los profetas, bueno, los libros de los profetas, en los libros de sabiduría, para que estos nos auxiliaran a poder interpretar de manera clara la ley. Pero al final, si nosotros nos vamos al contexto de 4 siglos antes de Jesús, ni los judíos sabían cómo interpretar la ley. Unos hacían surgir una escuela rabínica y otros hacían surgir otra escuela rabínica, entre ambos no estaban de acuerdo, comenzaban a debatir, pero y al final como que uno dice, pues entonces ¿con cuál me caso? ¿Cuál rabino es el que tiene la razón? No, pues que no te importa, tú nada más lee la Torah y trata de llegar a la verdad. De hecho, eso es muy rico, por eso Jesús pudo llegar y pudo enseñar, porque todo el mundo estaba en ávido de buscar el conocimiento, en ese conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento acerca de cómo Dios piensa, de quién es ese Dios del cual mis padres me han hablado, del cual todo el mundo me ha hablado y del cual Moisés me habló. Todo el mundo de hecho en la actualidad de los que el cristianismo influye, todo el mundo quiere eso. ¿Qué onda con Dios? ¿Quién es ese Dios el que yo estoy leyendo en la Biblia? Porque veo que se contradice, porque por un lado es muy salvaje en el Antiguo Testamento, pero por otro lado viene Jesús y me habla de un Dios, de su amor. Sí. O sea... Sí, hay como una dicotomía en Dios mismo, ¿no? Y es que Jesús a eso viene, el Mesías a eso viene. Los rabinos judíos, de hecho, en la actualidad, los ortodoxos dicen, por ejemplo, voy a hablar de escuelas rabínicas, entre Hillel y Shammai, dicen, no, pues es que, mira, Shammai dijo esto y Hillel dijo esto, que cómo debemos cumplir la Torah, pues mira, entre todos estos, pues ahora sí que tú toma el mejor. Pero, y eso de hecho lo dicen entre ellos, pero cuando venga el Mesías, Él nos revelará cómo debemos cumplir la ley. Pues cristianos, ¿qué creen? Ya vino el Mesías. No tenemos que estar peleándonos en... Oye, es que San Agustín dijo esto, es que Spurgeon dijo lo otro, es que tal predicador dice lo otro, que John Piper, que tal cosa, que Boyd dice lo otro. ¿Qué creen? Jesús ya vino. Jesús es nuestro orientador para leer la Biblia. No necesitamos otro más. Oye, a todo esto, pues, Nacho... Es que también hay un detalle. Por ejemplo, cuando estamos hablando del pecado original, volviendo a la parte del pecado original, para que ya no se compliquen en qué sucede realmente con esto, el pecado original nace a partir de que el ser humano comienza a vivir en comunidad, que es desde que casi tenemos una conciencia de que somos seres con atributos de comunidad. No podemos vivir unos sin otros. Eso es esencial para la supervivencia. Eso fue esencial para la evolución del ser humano. O sea, desde que... ¿Por qué no sobrevivió el Australopithecus y por qué sí estuvo el Pithecus? O sea, ¿por qué el Pithecus sí pudo y por qué el Australopithecus no? Ah, bueno, porque tenía mejores habilidades para poder sobrevivir ante situaciones adversas. ¿Por qué? Porque fue más unido que el Australopithecus. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a partir de que el ser humano en su proceso evolutivo histórico de animal a hombre pasó, entonces se dio cuenta que la garantía de la supervivencia y el competir contra criaturas que estaban mejor equipadas para poder cazar era el estar en comunidad. Y solo así fue la única manera en la que el ser humano pudo llegar a lo que somos hoy por hoy, con toda la tecnología que nosotros tenemos. ¿Cómo es de viejo el pecado original? Pues es tan viejo desde que el ser humano empezó a convivir
valga la redundancia, en comunidad, en sociedad. A partir de que se especializan en distintas ramas del conocimiento, no hubo quien dijera, no, qué bueno que tú lo haces bien, sino que dijo, oye, pero yo también lo quiero hacer. Es más, te quiero quitar tu lugar, ¿por qué no? A partir de ahí es cuando empiezan El pecado. las discordias. Y ahí es cuando nace como tal el error. Y justamente esa ha sido la historia del ser humano. Pero como tal, a lo que quiero agregar, porque sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es que el vivir en sociedad nos lleva a construir ideas. Porque para mantener la convivencia y para mantener la supervivencia de la nación o de la tribu, es necesario empezar a generar ideas en pro de la supervivencia. Es decir, el constructo social. Sí, ahí surge, por ejemplo, la ingeniería o la ciencia, ¿no? Pues Por causa de estas antes de ideas. eso, yo creo que antes de eso, Bueno. como ya me adelanté demasiado. Sí, ya estamos para allá. Sí, Porque casi antes sigo de eso, viviendo. como lo habíamos dicho creo que en otra ocasión, Ajá. es hasta que el ser humano empieza a satisfacer sus necesidades primarias, es que empieza ya a pensar en esas ideas. Sí, la, ya cuando la tiene tecnología, la más ciencia, tiempo, sí. cuando tiene más tiempo libre. Pero desde antes de eso mismo, el ser humano necesita empezar a desarrollar un sentido de moralidad para mantener la coexistencia, la cohesión social, y a partir de ahí, ahora sí es la supremacía sobre las demás sociedades, ¿no? Y sobre su ambiente, sobre su entorno. Y al construir la moral, al construir normas, una normatividad social, es que empezamos a conocer lo que es el error del acierto, lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal. ¿De manera primitiva? Sí. De manera primitiva. De manera primitiva, sí. Ujú. Porque hay cosas filosóficas, digo, no es el punto, pero que no tienen ni bien ni mal. Bueno, La ya, moral, eso ya inmoral, ahí etcétera, vamos a hablar etcétera. de- digamos que Esa eso ya es lógica muchísimo más difusa profundo, para ¿no? la ética. Sí. Ajá. Pero de manera primitiva, completamente de acuerdo. El ser humano necesitó empezar a jerarquizar y a partir de ahí, pues entonces dijo, bueno, para que yo pueda estar en paz contigo, no me hagas esto, Exacto. ¿no? Cuando El rompes eso, Que me fui a entonces cuál, ya tenemos problemas. Y a partir de ahí es cuando empieza a surgir el pecado. No es de que, me comí el fruto del pecado y entonces, ¡ay, China! ¡Ay, Dios mío! ¿No? Pero de hecho, el relato explica muy bien todo ese sentido, porque nos habla de una sociedad primitiva Porque es un que constructo. que Es no un constructo. conocía como tal el bien y el mal, hasta que se hacen conscientes del bien y del mal. Sí. Para eso sirve, de hecho, la ley. Para eso viene, eso es la sí. ley, es lo primero de la ley. Timoteo. De hecho, Nos eso es sirve lo que para dice saber exactamente, qué está para pasando. saber qué es lo que está mal. Marga, seguimos sobre Son formas de Gálatas. convivencia, como decíamos hace rato. Sí, por supuesto. Es para que puedas convivir de manera sana. A partir de que rompes eso, entonces ya hay problemas. ¿Qué ibas a decir, Luis? Sí, Marga, aquí, perdón que lo diga así, seguimos sobre Gálatas. O sea, en Gálatas nos dice que de hecho para eso es la ley, para enseñarnos, para instruirnos. Sí, claro. Marga, para instruirnos como niños chiquitos. Cuando tú ya tienes en la mente y en el corazón lo que está escrito, Marga, cuando tienes conciencia de la moralidad, ya no es necesario que te vayas sobre, oye, ¿qué es lo que dice aquí Gálatas de Génesis sobre esto? ¿Qué dice Éxodo? ¿Qué dice Levítico? ¿Qué dice Números? ¿Qué dice Deuteronomio? No, ya no necesitas eso, porque ya tienes la conciencia moral. La conciencia moral, de hecho, es realmente la ley que nosotros deberíamos tener. De hecho, los que somos gentiles, Pablo nos dice que es la ley que habita en el corazón de nosotros. Marga, cuando hacemos por naturaleza lo que la ley dice. Marga, no necesitamos que la ley de la Torah nos diga, sabiendo que nosotros tenemos una Torah en la conciencia. Como dice Nacho, porque es una evolución, un constructo social. Sí, y además, por ejemplo, a partir de esto ya no existen los problemas de que el niño no se bautizó, se va a ir al limbo. ¿Y cómo sabes que se va a ir al limbo? Esa es una pregunta importante. Sí. O sea, señor, ¿usted cómo sabe que se va a ir al limbo? Ya usted se murió para decir, no manches, el limbo está bien feo. Está lleno de bebés. ¡Chin! Se nos fueron todos estos bebés, qué desperdicio de células. O sea, realmente no existe eso.
A partir de esto, quitamos ese problema. Sí, por supuesto. El videojuego de antes que él mete. ¡Ay, ni modo! Y está muy bueno el güey. juego. ¿Cuál? Está muy bueno ese juego. Ah, no, ¿Cuál güey. fue? El de Infierno de Dante. Buenísimo. Sí. Bueno, Lo estamos haciendo comercial, pero bueno. perdón. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, si les da curiosidad, es el Salmo de David en el que dice... En pecado 51.5. Ajá, ajá. Este es donde se agarran para decir el pecado original. 51.5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, quienes les digan que esto de que en pecado me concibió mi madre, que te vas a ir al limbo, quienes les digan que en el semen viene la maldad, ustedes disculpen, pueden creer lo que quieran, pero la verdad es esta: el pecado no viene en los testículos ni en el semen. Ok. De hecho, aquí fíjate que es muy interesante. Creo que los católicos no fueron tan crueles como los reformadores. Porque los católicos decían, bueno, hay un limbo. Hay un limbo. De hecho, en ese sentido, si tú lo lees en la Divina Comedia de Dante Alighieri, como que no te lo pinta tan feo. Pero pregúntale a Calvino, a Lutero, a los reformadores, oye, ¿y qué pasa con estos que no bautizamos? Porque, por ejemplo, el movimiento que represento, que son los anabaptistas, decíamos, pues, no manches, que Jesús dice que el reino de los cielos es para los niños. No, ellos decían, no, ¿sabes qué? ¿No lo bautizaste? Está en pecado. ¿Y a dónde se va el pecador? Pues no existe el purgatorio, y por lo cual no existe el limbo. Pues ¿dónde crees que se va? Pues al infierno. Lo que pasa es que ese problema Es más filosófico es fue complejo en su época, pero es absurdo ahorita. Sí, claro. Y de hecho, creo que era absurdo en la misma época de ellos, porque ya había una respuesta, pero yo digo que se hicieron guajes. O que les dio incluso flojera. Porque como un niño que no ha convivido en sociedad, que eso lo hace inocente, nota, que no ha convivido en sociedad y que no conoce las reglas de convivencia, porque un niño es egoísta. ¿Por qué? Porque no ha vivido en sociedad. Sí, son sus instintos primarios. Exactamente, así es como son los niños. Si ustedes, Es el estado de naturaleza. supongamos que no es el hijo del pastor y se va al kinder y le dicen, oiga pastor, su hijo es un chamuco. Sí. Ah, pero ¿por qué? Si es el hijo del pastor. Ah, bueno, es que es un niño. O sea, ¿qué parte de es un niño no te queda claro? ¿Tú crees que porque es el hijo del pastor nace santo y su primera palabra va a ser amén o algo así? Aleluya, gloria a Dios. O sea, eso no es verdad. Hay que construirlo socialmente. Precisamente por eso, el construirlo socialmente no es que le enseñemos a hacer el bien, No. es que le enseñamos a convivir. Exactamente. Y a determinar lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Para Exactamente. evitarle que caigan errores que lo lleven a consecuencias trágicas. Porque el niño es egoísta, no por naturaleza, sino porque es su instinto. Es su instinto Eso, de señores, supervivencia. señores cristianos, por Y favor, eso no es pecado original. No, Tienes que resaltarlo. eso no es pecado, nota, no es pecado original. Es la forma en la que ellos saben hacer las cosas por instinto. Así es como ellos lo saben. No es pecado original. No es que, ay, no. ¿Quién Pero sabe ahora- qué esperma hay entrado? Pero ahora, ok, yo les pregunto en esta ocasión, muchos pueden estar de acuerdo que no es el pecado original, pero es la consecuencia de la caída del hombre. No. ¿De la caída de dónde? De hecho, eso, caída del hombre, es pecado original, nada más que ahora lo pasamos al lenguaje evangélico. Sí, ¿caída de dónde? O sea, ¿De dónde se cayó el hombre? sí, ¿de dónde se cayó? Se tropezó y ¡ah! Nota, pero es que, Nacho, por ejemplo, quienes lo interpretan lo ven como caída del hombre o en cuanto a la lectura de Génesis. Sí, es que otra vez, precisamente por eso es tan importante Génesis. Para los que digan, ¿y eso de qué me sirve? Ah, bueno, te sirve para saber que eso es una manera alegórica de hablar, porque no entendían ellos tampoco, ni siquiera en su época, cuando fue escrito esta parte, no entendían caída de dónde. Ellos sabían que las cosas se caían, pero ¿por qué se caían? No sabían. ¿Por qué se caen? Porque se caen. Porque el hombre, bueno, pero ahora sí como tratando de nada más de exprimir el argumento, no de contrariarte, sino vamos a exprimir un poquito. Ellos dicen que cae del Edén. Oigan, cuando es expulsado, el hombre realmente es una caída por causa del pecado de haber comido el fruto prohibido. Obviamente, como dices, Nacho, o sea, yo te veo la cara, o sea, es una verdadera tontería. ¿Cómo rayos
hay, o sea, perdón que incluso lo tenga que decir de esta forma, porque esto también se mete a veces en las cuestiones de la ciencia, las cuestiones de la física, en cómo nosotros decimos que fue creado el universo, cómo es que viene la Tierra, bla, 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 los biólogos, etcétera, etcétera. Manga, es cuando decimos, no manches, eso no lo encuentro, por lo menos debería haber un vestigio en medio de la arqueología o alguna huella que me diga que esto sí sucedió, eso no sucedió. Manga, creo que es lo que estamos abordando en el estudio. No es histórico. Es mito. Es un mito. Es un mito. Eso jamás pasó. Es una mentira, No una fantasía. existió ningún Edén, no hay árbol del bien y del mal, no hay No, ningún fruta ángel prohibido. guardando el árbol, o sea, híjole, ya le cayeron los gorgojos al árbol y el ángel ahí con la espada matando gorgojos, o sea, no. En imagen de satélite deberíamos estar viendo al ángel haciendo, revoloteando su espada. Sí, o sea, no se les acerquen bola de babosos. Pues sí, ¿no? Pero ¿dónde está eso? En ningún lado, eso no existe, es una alegoría. No entiendo, ahora como Dios no entiende el pecado, yo no entiendo cómo pueden seguir sosteniendo ese tipo de teologías. Porque finalmente el ser humano se quiere construir una idea del por qué está aquí. Por Es eso más sencillo el decir, si no lo sabes, sigue investigando. Lo que tienes que saber es que si tú crees en Dios, si tú crees en la muerte de Jesucristo, ahora ya no mueres de manera metafísica. Mueres de manera biológica, no por el pecado original. Mueres por la termodinámica, así de sencillo. Eso es en el caso biológico. O sea, en el caso biológico, la termodinámica es una maldición. No estudies física, hijo, porque es del diablo. No se trata de eso. ¿Sabes? Eso a veces lamentablemente sí lo he visto incluso con cristianos contemporáneos, que en ocasiones no sabes cómo de repente incluso le echan tirria a mi carrera o a la escuela. Sí, o sea, dicen que si estudias algo de ciencias vas a dejar Vas de a ser ateo sí. y vas a No, creer en vas a Dios. ser blasfemo, vas a ser pecador. Sí, no, y te vas a ir al infierno y yo qué voy a O hacer. llegan a pensar que lo que quieren es demostrar que Dios no existe siendo cristiano, ¿no? Que sería como absurdo. Pero bueno, el tema de Génesis yo creo que podemos dejar para otra mesa. Sí. Porque seguramente mucha Sí, gente lo se va a seguimos quedar con la escarbando, duda. ¿verdad? Y no es nuestra intención, hermanos, que ustedes también ahí se tropiecen con nuestras palabras, con lo que decimos. Lo que queremos es tratar de ayudarlos a estudiar más. Y para eso, pues yo propongo que hagamos una mesa de Génesis en una ocasión. Pero ahorita vamos a... Una vez que acabemos, cómo nos Sí. estamos escarbando. Vamos a volver al tema de la maldad, ¿no? Ajá. Entonces, viendo de dónde viene este problema de la maldad, viendo cómo es que surgen los errores o en sí el pecado, podemos empezar a definir lo que es el pecado, ¿no? Y en realidad, de hecho, la Biblia es muy clara con eso. El pecado es no dar en el blanco, errar, Errar, sí. equivocarse. Ajá. Sí. O sea, hoy, como le decía hace rato, ¿no? Ya es una idea tan abstracta que hasta es tan la dices y es muy religiosa, ¿no? Así de pecado, estás pecando y uy, como que se espanta la gente nada más de escuchar la palabra pecado. Cuando en realidad deberíamos estar diciendo, bueno, en realidad pues violaste una ley de convivencia, te equivocaste, tuviste un error, no sé. En realidad no es para tanto, no es para espantarse, es más, yo creo que ni siquiera Dios se espanta si ve a alguien pecando o si le decimos la palabra pecado en su presencia, o sea, porque él sabe que existen esos errores, ¿no? El libro de Job, de hecho estás repitiendo justamente lo que Job está diciendo, pues, o sea, si yo peco, ¿qué mal te hago a ti, Dios? Exacto. O sea, realmente no le hacemos mal a Dios. Exactamente, eso es muy importante porque creemos que llegamos con Dios, el Todopoderoso, y me acuerdo de la escena del Rey León, cuando están platicando las hienas y una le dice a la otra, Mufasa, y Mufasa, y Mufasa, o sea, creemos que a Dios le decimos, pecado, 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 o sea, ¿por qué pensamos que vamos a ofender a Dios haciendo ese tipo de cosas? ¿En qué momento de nuestra existencia nos metieron esa idea nuestros papás? O sea, en realidad creo que es abominable para él, o sea, podemos decir, le da repulsión Ok. el error humano, Por ejemplo, aquí, ¿qué es repulsión? que no lo haga, o sea, no le gusta. Pero- Cuando tienes repulsión por algo es porque no te gusta. Yo creo que más bien es, no lo puede concebir. O sea, como que dice, oye, a ver, aguanta, no, Nos vamos a esto. no pero, lo entiendo. O sea, eso, no pero, puedo pero te entenderlo. causa cierta repulsión. Es que aquí... Porque dices, es que, o sea, no entiendo por qué lo haces, me parece tonto que lo hagas, ¿por qué lo haces? Y no me gusta que lo hagas. Es que al final, fíjate, la palabra repulsión la estamos volviendo un equivalente lógico, un sinónimo, en español, un sinónimo
sinsentido. Oigan, que Dios tenga repulsión al pecado es que lo ves sin Lo ves sin sentido. sentido. Es sin sentido. Sin sentido para Dios. Ajá. Vale, y en ese sentido, y aquí es donde nos estamos centrando en el centro del tema. ¿Tiene sentido, tiene propósito el pecado? No, no hay ningún propósito. No, porque es un sinsentido, Exacto. es abominación para Dios. ¿Cómo eso va a ser? Me acuerdo de un versículo, ahorita lo busco si quieren, dice, 10 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su boca. Proverbios, al final de Proverbios, pero ahorita no recuerdo el capítulo. Ok, más bien ahí como que lo agarramos, 10 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su boca. Tirurí, tirururú, tururú, Te salen los vamos a vampiros condenar por volando. pecador, A ver, y Dios te va a aguanten. hacer. Vamos a ponerlo tal cual y como es. O sea, 10 cosas, Dios dice, ¿cómo? Y 7 dice, ¿qué? Sí, un sinsentido. Ajá. Como decir, es que no entiendo. O como ¿Qué que dice, absurdo ok, es esto? ok, no entiendo cómo haces eso. Pero no entiendo cómo haces esto. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Ajá. No le veo sentido a que peques, no le veo sentido a que te equivoques. No hay propósito, pues, para Y él. es que como él no se equivoca, como él no tiene esos errores, como él no peca en ese sentido, Sí. se le hace absurdo. Sí, Es sí. como nosotros, a lo mejor no queremos ser ofensivos, ni mucho menos, pero por ejemplo, yo me considero totalmente heterosexual, y era el ejemplo que yo les ponía. Ah, sí, Es- claro. Por ejemplo, yo no puedo concebir cómo a un hombre le gusta a otro hombre, ¿no? Desde mi perspectiva, Ajá. que creo que es muy respetable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para mí, como yo no soy homosexual, pues para mí es así como irracional, ¿no? Decir, es que como a un hombre le puede gustar a otro hombre viendo mujeres tan hermosas, ¿no? Yo creo... Yo creo que la mujer es tal lo más vez- hermoso. Sí, yo también. Creo que es un poquito banal el ejemplo, pero me imagino que algo así Dios piensa del pecado. Es que, ¿cómo? Yo no consigo, no puedo entender cómo pecan, cómo erran. O sea, es un sinsentido, no le veo sentido, no tiene propósito. Sí, y cuando se habla de eso, realmente aquí es donde se cae todo el argumento de Agustín. Bueno, todo el argumento donde se equivocó de manera garrafal. Porque de esa parte ya se agarra Calvino para implementar todo un reinado de terror en el cual cree que está en toda la razón. Incluso yendo a bibliotecas cristianas me he topado con libros que dicen el fabuloso Calvino. Lean todos la biografía de este gran hombre de Dios, el cual realizó cosas a favor de la iglesia, construyendo una teología moderna a favor de las personas que trabajamos honestamente. No. Y entonces, o sea, a ver, permítanme, o creen en Dios o creen en Calvino. Sí, claro. Perdón que lo diga de esta forma. Bueno, perdón. Mejor dicho, deja que complemente de esta manera. Creo que estos autores favorecen mucho Y una luz yo seré.